Buenos días, hermanos y hermanas. Siempre es un gusto venir aquí, verles a todos, todas, y también saber de los logros, ¿verdad?, que están teniendo. Agradezco a Ruth por la invitación, ¿verdad?, a poder compartir con ustedes la reflexión de esta mañana. Voy a hacer una serie de preguntas, pero no necesito que me respondan, ¿verdad?, o que respondan públicamente, sino que solamente a ustedes mismas, a ustedes mismos, ¿verdad? Pero voy a hacer una serie de preguntas a lo largo de la reflexión. ¿Ustedes todavía buscan a Dios o no lo buscan? Generalmente por eso vuelvo a ver para abajo, ¿verdad? Porque no quiero ver eso. Y si lo buscan, ¿a dónde lo buscan? A Dios. Más importante también es responder, ¿por qué buscan todavía a Dios? Y todavía más importante es saber, ¿para qué buscan a Dios? Si lo buscan día con día, semana con semana, mes con mes, ¿para qué lo buscan? Dios ha sido un Dios único en nuestra historia como seres humanos. Dios no tiene comparación con ningún otro Dios. Todos los demás dioses han sido invención nuestra, de los seres humanos. Solo el Dios en el que creemos es un Dios que no ha sido creado por nosotros ni por nosotras, sino que todos los demás han sido creados por nosotros. Las religiones han sido creadas por nosotros. Por eso es que hay que diferenciar cuando hablamos de religión y hablamos de fe, creencia en Dios, ¿verdad? Porque la religión sí es una creación nuestra. La iglesia no, pero la religión sí. Dios ha sido un Dios con características determinadas que no tiene comparación con nadie. Pero también Dios no tiene comparación con nada en este mundo. Dios ha mostrado siempre, siempre a través de la historia, siempre ha mostrado un firme, profundo y tenaz interés de comunicarse con los seres humanos, de salvar a los seres humanos, de salvar todavía la creación. Nosotros los seres humanos es que la regamos con la creación y la seguimos haciendo, ¿verdad? Si no, podemos ir y ver, ¿verdad?, los promontorios de basura y todo eso, los desechos sólidos, cómo son tratados, etcétera, etcétera. Las deforestaciones en este país, que es uno de los países más deforestados en América Latina. Dios siempre quiere salvarnos a los seres humanos, pero también quiere salvar todavía su creación. Quiere salvarla de nosotros y de nosotras. Dios ha intentado siempre comunicarse y todavía la comunicación es una cosa a un nivel muy elevado, pero también algo más profundo, que lo que Dios quiere es establecer esa comunión con los seres humanos, con los hombres, con las mujeres, con los niños, las niñas, mujeres y hombres. Esto con el propósito de hacernos entender. El afán de Dios es que nosotros y nosotras entendamos cómo es Él. O sea, cómo es Dios. Si se fijan, tradicionalmente nosotros llamamos milagro cuando Dios hace la voluntad nuestra. ¿No será que tenemos equivocado el concepto? La idea de toda la Biblia es que los seres humanos hagamos la voluntad de Dios, no es al revés. Dios ha escogido a personas determinadas a través de la historia. Algunas de esas han sido registradas en la Biblia, pero después de la Biblia siempre Dios ha ido seleccionando, escogiendo a personas para que se conviertan en sus portavoces, en los transmisores de su voluntad, en los transmisores de su mensaje. Dios ha ido escogiendo a hombres, sí, pero también a mujeres. Y no siempre han sido estos hombres ni estas mujeres aceptados por las sociedades de la historia. En la Biblia encontramos varias de eso, ¿verdad? En la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento varios y en el Nuevo Testamento varios y varias personas también. Pero después de eso, por ejemplo, un caso más de nuestra época, ¿verdad? O sea, más o menos, ¿verdad? Juana se le apodó la loca
pero esa es una connotación negativa para lo que ella realizó en la historia y en el momento que le tocó vivir a ella. Y se le conoció como Juana la Loca, y el prejuicio es de que era loca, porque tenía ciertas comunicaciones con Dios de una manera no tradicional en esa época. Lo mismo le pasó a María, a la que era de Magdala. La creencia actual es que María Magdalena era prostituta, lo cual no es, ¿verdad? Pero ustedes van a estudiar esa cosa, ¿verdad? Me imagino. Dios ha seleccionado a personas determinadas para eso, para determinar, para anunciar su mensaje, para proclamar su voluntad, para transmitir su mensaje a las demás personas. Ha utilizado a hombres y mujeres para impulsar y difundir su voluntad. ¿Por qué? Porque tal parece que en la historia nos ha ido mal en el plan de Dios. Por eso es que Dios siempre va seleccionando gente. No deja de hacer eso hasta en la época actual. ¿Por qué? Porque parece ser que no va bien la cosa. Porque a medida que pasa el tiempo, parece ser que la cuestión del mal va creciendo y la voluntad de Dios va disminuyendo. ¿No les parece eso? ¿No identifican eso actualmente todavía? Como que no ha salido bien en la historia esa cuestión. En la época antes de Jesús, pero cuando termina el último de escribirse, ¿verdad? Y de publicarse, el último libro del Antiguo Testamento y empieza el Nuevo Testamento, hay un periodo que se llama intertestamentario, en donde se cree, alguna gente piensa, no, es que Dios no se manifestó en esa época, ¿verdad? Ese es un pensamiento, es una forma de creer. Pero lo que pasa es que no había una producción literaria en esa época. En esa parte, antes de que Jesús nazca, mucho antes de que Jesús nazca, estaba y reinaba la religión judía. Era lo máximo. En el Antiguo Testamento podemos interpretar de una manera determinada de que la religión judía era el instrumento seleccionado por Dios para transmitir su voluntad. Eso, en mi modo de ver, es cuestionable, ¿verdad? Pero esa es una forma de pensar, de creer, o sea, una teología. Dios, en el Antiguo Testamento, entonces se cree de que la religión judía es el instrumento que Dios seleccionó para transmitir su voluntad. Entonces, todo el que quiera ser salvo tiene que ser judío, si no, ¿para dónde? Y con la circuncisión y toda esa onda, ¿va? Que ustedes ya conocen. No circuncidado, no sos judío. No sos judío, no sos salvo. Dios se cree de que en el Antiguo Testamento Dios dejó unos mandamientos, ¿verdad? ¿Cuántos eran esos mandamientos? Bien. Y hay toda una serie de más de 400 decretos y mandamientos extras por parte de los religiosos de la religión judía. Aproximadamente son un poquito más de 400 que hay que cumplir al pie de la letra. Antes de comer hay que lavarse las manos de una manera determinada, hasta una longitud determinada. La mano no era la mano que conocemos ahora, ¿verdad? Sino que en el rito judío se proclamaban ciertos aspectos. Más de 400 que hay que cumplirlo. No tocar muertos, por ejemplo. No se podía tocar un muerto. Un cadáver no se podía tocar. ¿Por qué? Porque me contaminaba. ¿Me enfermaba? No, me contaminaba espiritualmente, en la comunión con Dios. Y Jesús lo que hace es tocar muertos. A Jesús le vale eso, ¿verdad? Jesús no se lava las manos. Cuidado si comemos con pecadores, cuidado si comemos con prostitutas, recaudadores de impuestos, etc. Cuidadito. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Y yo, judío, no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque me convertía en pecador. O sea, me contaminaba. La irresponsabilidad para apoyar económicamente a los padres y a las madres,
había un decreto y entonces uno entregaba la ofrenda al templo y ya así Dios me eximía de cualquier responsabilidad como mi papá y mi mamá. Corbán se llamaba ese decreto. Era otra de los preceptos, de esos van dentro de los 400 que les menciono. Entonces, ¿dónde quedó la voluntad de Dios en esa época? El pueblo de Israel, antes de que nazca Jesús, había llegado a una situación lamentable. Una religión caduca, una religión judía inservible, irrelevante, caduca, corrupta, que transaba con el poder político de entonces. Con Herodes, por ejemplo, pero también con Poncio Pilatos, con el Imperio Romano. Transaba todo eso. Los religiosos de esa época transaban en eso. En la muerte de Jesús se ve algo tan absurdo también, ¿verdad? Cuando llegan a pedir el cadáver de Jesús, que les permitan ir a traer el cadáver, no pueden entrar. Los religiosos de esa época no pueden entrar a la casa de Poncio Pilato. ¿Por qué? Porque era contaminarme. Pero sí fueron los responsables de asesinar a Jesús, ¿verdad? Los judíos. Todo el Sanedrín, dice el texto del Evangelio, votaron al unísono, unánime, y asesinan a Jesús. ¿No le ven contradicción a eso? La religión judía, entonces, antes de que naciera Jesús, era una religión corrupta, donde transaba con el poder fáctico de entonces, Herodes, pero también con el poder fáctico del Imperio Romano, que era el imperio con el ejército de ocupación de toda la zona de Palestina, que es todo eso. También había una sociedad en Jerusalén, en el norte y en el sur, también existía una sociedad carente de valores y de justicia, en donde el poder del dinero se imponía frente a la creencia de Dios. Todo el énfasis del Antiguo Testamento está destinado, centralizado, en hacer la voluntad de Dios y su justicia. Y repetidamente lo vamos a encontrar en diferentes libros del Antiguo Testamento. La sociedad judía era así, la sociedad de Israel era así. Israel también tenía una organización social opresora. Se privilegiaba a los que tenían más dinero, pero también se daba en detrimento a las personas que estaban más excluidas y pobres de esa época. Frente a una sociedad como esa, un país como ese, una religión como esa, entonces, ¿qué hacer para Dios? Tenía más o menos dos opciones: no hacer en lo absolutamente nada o hacer algo. Generalmente, ustedes van a ver eso en el Antiguo Testamento siempre lo van a ver. Cuando el pueblo se metía en una bronca con un vecino, el pueblo de Israel es el pueblo, las nacionalidades son israelitas, judíos son los practicantes de la religión, ¿verdad? Cuando Israel se metía en la bronca, generalmente por los reyes, porque tenían afán de dominar a otras tierras y a otra gente para poderse enriquecer, el hecho de la selección de reyes tampoco es voluntad de Dios. Ustedes lo pueden encontrar en los libros de Samuel. Siempre Dios es quien va buscando la manera de cómo sacar avante al pueblo. Entonces Dios, frente a una sociedad como esa, con una condición como esa, como Israel, o no hace nada o hace algo. Entonces Dios toma la decisión de hacer lo segundo, de hacer algo. Y toma la decisión, lo cual no había hecho antes, de enviar a su propio Hijo a este país, a este mundo, a que irrumpa en nuestra historia, a que nazca en esta historia. Y nace en Israel. ¿Qué hace Dios entonces? Lo que siempre ha hecho, ¿verdad? Dios siempre ha hecho eso. ¿Cómo va a ser de que Jesús nazca? ¿Puede Dios entonces, así como tenemos entendido la magia, ¿verdad?
y nace Jesús ya adulto y toda la cosa. ¿Sí lo pudo hacer? Sí lo pudo hacer. Pero no lo hace así. Hay que preguntarnos también entonces, ¿por qué no lo hace así? ¿Por qué es que Dios no es mago? Porque a Dios no hay que buscarlo así, ¿verdad? Como mago, como magia, como de repente ando buscando algo y que aparezca ahí, ¿verdad? Le voy a orar y ¡puf! No, no hagamos eso porque no va a pasar. Nunca. No va a pasar. ¿Cómo hace Dios entonces eso? Bueno, selecciona a una mujer. Mujer. No hombre, es mujer. ¿Qué es el primer choque para la sociedad judía? Machista como nosotros aquí en este país. Terriblemente machista. Dios es hombre, ¿verdad? Dios no tiene género, menos sexo. Género es una construcción cultural, sexo es una construcción biológica. Dios no tiene nada de eso. Pero entonces selecciona a una mujer sencilla y pobre, que se llama María. ¿Requiere de la participación de José? Sí, requiere de la participación de José. José, machista, que le salga embarazada la prometida, era para repudiarla, apedrearla, asesinarla, matarla, como lo hacían en esa época, con la venia de la religión judía. De hecho, dice que ahí está, entre los 400 ahí aparece. Si una mujer es encontrada en adulterio, ¿verdad? Hay que apedrearla. Eso no es de Dios, es de la religión judía. Por eso hay que estudiar el texto, siempre, para poder descubrir ese tipo de cosas que a la primera lectura no aparece. ¿Por qué entonces Dios selecciona a María? Entonces José, va el ángel y le dice, ¿verdad? Mira, fíjate que es de Dios esta cosa, ¿verdad? El hombre tiene sabiduría, sí, José. No es cualquier retrógrado, troglodita, ¿verdad? Piedra como algunos hombres, ¿verdad? Como algunos hombres. No, ¿verdad? Él entiende esa onda, entiende el mensaje y quiere formar parte de eso. Y selecciona entonces a María. ¿Por qué selecciona a María? Precisamente porque María entiende a Dios. Es más sensible a Dios, María. ¿Le asusta cuando se le aparece el ángel? Sí, claro, por supuesto, ¿verdad? Yo creo que en esa época no creían en fantasmas como creemos ahora, ¿verdad? Bueno, yo no creo, pero hay, y imagino que ustedes tampoco. Ustedes pueden venir aquí en la noche y se quedan solos y no hay problema, ¿no? Antes estábamos en una iglesia que era mucho más grande, ¿verdad? Pero a mí me daba risa esa onda, ¿verdad? Porque me decían, mire, Walter o pastor o hermano, ¿verdad? No se vaya a quedar solo aquí, porque asustan. Y en esa iglesia hacían vigilia, ¿verdad? Algunos se están riendo porque ya saben de quién estoy hablando. Entonces, hacían vigilias. Pero cuando terminaban la oración final, todos salían corriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque asustan. Viene una señora ahí de blanco. Por favor, creer en fantasmas y creer en Dios. Eso es como creer en Satanás, ¿va? Y creer en Dios. No va eso. No cuadra eso. ¿Verdad? No cuadra. ¿Tienes miedo a Satanás? Acércate a Dios. Punto. Porque entonces Dios busca a María. Porque parece ser, y por el relato que ya leímos, que yo no voy a leer ya, ¿verdad? Pero ya lo leímos. Es por eso precisamente. Porque es una mujer sensible a la sociedad que está pasando. Es una mujer sensible a la voluntad de Dios. Se le aparece el ángel, le da miedo y todo, pero dialoga. Y dice, le entramos. Pero la decisión de María de obedecer a Dios
le trae graves consecuencias sociales y culturales de esa época. ¿Cómo era posible, verdad? Como aquí el siglo pasado, ¿verdad? Si mi hija nacía y salía embarazada, gran escándalo. ¿Para qué? Por nada, ¿verdad? En la época de María era peor todavía. María toma la decisión de obedecer a Dios a consecuencia de su mala reputación, que va a decir la gente. Después se arreglan las cosas y José entonces interviene en esa dinámica para que la presión cultural y religiosa de la religión judía no le vaya a caer encima y la mate, ¿verdad? O lo obliguen a matarla. Entonces, María es una mujer sensible a las necesidades de la gente porque ella misma es pobre. Es pobre María. No es ninguna acaudalada. Si no, fíjense en las condiciones de donde nace Jesús, ¿verdad? Miserables. Miserables. No son pobres, miserables. Por eso es que entonces Dios busca y selecciona a María. Dios siempre busca a la gente. Nos busca siempre, a hombres y mujeres. Dios, para María, Dios es su Señor, que lo aparece ahí en el texto que hemos leído. Para María, Dios es justo. Para María, Dios interviene en la historia. No se queda más allá del sol como aquel canto, sino que está aquí con nosotros y en nosotros. Dios escoge a María quizás por estas razones. Dios escoge a María porque está dispuesta a arriesgarse de la calumnia, del chambre, de la difamación de nuestros pueblos por obedecer a Dios. Aún a pesar de eso, obedece a Dios. Jesús nace en una familia pobre. Jesús nace en condiciones deplorables y miserables. Ahora quiero regresar a las primeras preguntas, ¿verdad? ¿Buscamos todavía a Dios? ¿A dónde lo buscamos? ¿Por qué lo buscamos? ¿Y para qué lo buscamos? ¿Será acaso de que estamos buscando en el lugar equivocado? ¿En las zonas equivocadas? ¿En las ideas equivocadas? ¿En las características equivocadas? ¿O estamos buscando a Dios con una teología equivocada, con un pensamiento equivocado? Celebrar el nacimiento de Jesús, porque creo yo firmemente que celebrar Navidad, estar en esta época y en este cuarto domingo de Adviento, ¿verdad? Es de celebrar con alegría. Yo sé que en esta época hay una contradicción de emociones, de sentimientos, de donde hay alegría, pero también hay tristeza. ¿Por qué? Porque precisamente se ve eso. Porque precisamente hay un descubrimiento de la realidad que no vemos tradicionalmente, pero en esta época sí. ¿Por qué? Porque quizás estamos un poco más sensibles nosotros, porque quizás estamos más sensibles nosotras. Y por eso entonces es que podemos identificar las carencias, pero también podemos identificar las bondades ahora, en esta época. Celebrar el nacimiento de Jesús hay que hacerlo así, como una celebración, pero también implica también la celebración año con año del nacimiento de Jesús, implica también esperar su segundo retorno a esta historia. Porque nosotros celebramos lo que pasó, pero también tenemos que proyectarnos en esta época de Adviento lo que viene. Y para lo que viene, simplemente tenemos que afianzarnos con Dios. No hay poder de este mundo que pueda apartarnos, desviarnos, entorpecernos la idea, la creencia, la fe, la esperanza de que Dios es el Dios de la historia, de nuestra historia. Puede ser que estemos enfermos, puede ser que estemos enfermas,
pero Dios siempre está con nosotros. Para alegrarnos, pero también para bendecirnos y para fortalecernos. A través de la historia, Dios siempre se comunica con nosotros para salvarnos, nunca para condenarnos.